Nunca dejemos de soñar, nunca. Cooperando somos más fuertes. Contenido de interés, contenido de utilidad, contenido de construcción de país en la sala de Jairo. Hoy nos ponemos la ruana. Hablaremos de la situación política del campesino en Colombia. ¿Tienen derechos? ¿Tienen las condiciones y oportunidades para ejercer dignamente su labor? ¿Tienen tierras? Para hablar de todo esto hemos invitado al antropólogo, investigador, doctor en sociología y otras actividades más, el doctor Carlos Duarte, del Instituto de Estudios Interculturales de La Javeriana. Doctor Duarte, ¿qué tal? Bienvenido. Hola Jairo, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y muy contento de estar nuevamente aquí en tu programa. Gracias, señor. Quiero comenzar con esto, hombre. Se vivió la opinión del país referente a su institucionalidad, sobre todo en varios sectores importantes. Entonces se midió la justicia, se midió al gobierno, se midió la academia, sector económico, el empresarial, el Congreso de la República. Pero me quedo con dos porcentajes de lo que dio esta encuesta, muy seria. Favorabilidad del Congreso de la República, donde están quienes nos representan, el 62% desfavorable, menos pues, desfavorable totalmente. Favorabilidad de la academia, 82%. Eso me parece muy importante, doctor Duarte. Yo creo que hay ahí algo interesante, un compromiso muy grande de la academia porque hay una confianza, un espaldarazo del pueblo colombiano hacia la academia nuestra, de manera que creer en ustedes, en tantas cosas que hacen universidades del país, que hacen sectores académicos, pues eso es muy importante, de manera que le doy esa cifra y su opinión. Muchas gracias. No, de verdad, Jairo, que es una opinión, digamos, que yo creo que muestra también la evolución de la opinión pública con respecto a la política. Sí, Creo que hay una desconfianza marcada en los ámbitos políticos que no es de ahora, sino que, digámoslo, ya se constituye en una tendencia histórica. Y creo que la opinión favorable a la academia es de alguna manera es marcar una voz en cuanto a que debería existir un vínculo más estrecho entre política y academia, es decir, entre que se debería reducir la incertidumbre y la subjetividad a la hora de tomar decisiones políticas y aumentar la capacidad de tomar esas decisiones basado en datos, basado en estudios, digámoslo, en ejercicios más empíricos, que permitan de alguna manera reducir también la tendencia al malgasto del dinero público, ¿no? Entonces yo creo que en ese cruce entre cómo la política y la academia se retroalimentan, tiene mucho que ver con una gobernanza más contemporánea. y con que logremos que los debates sean civilizados, Claramente. Sí, argumentados, serenos, totalmente. que se lleguen a consensos verdaderos, que haya algo, decir, eh, sí, ordenado, sereno, serio. Entonces, con que la academia no logre eso con nuestros dirigentes políticos, no, pues estamos súper ganados. Sí, señor. Creo que es importante disminuir la ideología de los debates y aumentar los argumentos, ¿no? Extraordinaria definición, sí señor. Bueno,
Precisamente nuestro insumo hoy en la sala de Jairo es de la silla vacía. Hay un texto que llama La paradoja cuántica del campesinado, insumos de una política pública. Doctor Carlos Duarte, ¿cuál es la esencia de este texto, de esta opinión? ¿A dónde quiere llegar? Muchas gracias, Jairo. Pues lo primero que hay que advertir es que es un texto construido a varias manos, con otros tres autores, ¿cierto? Y en la cabeza de dos instituciones. De un lado, el Instituto de Estudios Interculturales de la Javeriana de Cali y de otra parte, de Justicia, ¿no? Entonces es un esfuerzo común de ambas instituciones para analizar los datos de las últimas 4 encuestas realizadas por el DANE, donde por primera vez en la historia del país se preguntó por la subjetividad y el autorreconocimiento en términos campesinos a la población nuestra, ¿cierto? Esto es, digamos, un hito muy importante porque a pesar de que el campesinado ha sido parte constitutivo de la nación colombiana, sorprendentemente nunca antes se había contado, ¿no? Y en estas últimas 4 encuestas se hace ese ejercicio por parte del DANE, cumpliendo una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, donde ordenaba de alguna manera contar al campesinado. Entonces lo que hicimos la Javeriana de Cali y de Justicia fue analizar los microdatos de estas encuestas y dar un panorama en general de cómo está la situación del campesinado en diferentes campos de cara a una audiencia pública que citó el viernes pasado la Procuraduría General de la Nación a las diferentes entidades del Estado por, digámoslo, averiguar el estado de un artículo del Plan Nacional de Desarrollo, que es el 253, donde se invita al Estado a generar una política pública del campesinado. Son 4 encuestas, pero el DANE está obligado a cada vez que haya una encuesta de otros sectores demográficos en el país, también haya al sector campesino de Colombia. Pues mira, Jairo, esto fue toda una discusión de cara al último Censo Nacional Agropecuario y de cara al Censo Nacional de Poblaciones, porque el campesinado, reafirmo, a partir de su existencia manifiesta en la historia de nuestro país, no existía como categoría censal. Es decir, si tú revisas todos los censos anteriores, nunca había una pregunta sobre si usted es campesino o no, ¿cierto? Se pregunta, la Constitución del 91 significó un avance fundamental para los pueblos étnicos, afrodescendientes, indígenas y rom, pero paradójicamente significó la invisibilidad de nuestro campesinado colombiano. Entonces, como no se preguntaba, las organizaciones campesinas, cerca de 2.000 campesinos de todo el país, apoyados por 3 de las organizaciones, digamos, lo más representativas del campesinado, que son la NUC, el Coordinador Nacional Agrario y Fensuagro Ansort, plantearon con De Justicia una demanda a ese censo, ¿cierto? Y esa demanda cursó diferentes, digamos, procedimientos normales y finalmente la decisión final de la Corte Suprema es que el campesinado era un sujeto eh, poblacional vulnerable, ¿cierto? Y que por respetando la igualdad material de derechos y invocando el artículo 7º de nuestra Constitución, que habla de que nuestro país es un país multicultural, y el artículo 64, donde se menciona al campesinado, debería ser contado en los instrumentos censales e invitaba al DANE, al Ministerio del Interior, al ICANN y al Ministerio de Agricultura a que construyeran primero un concepto de campesino y segundo una categoría censal del campesino, que finalmente después de mucho trabajo de la creación de un comité de expertos, de una mesa de garantías donde apoyó la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, se generaron estas mediciones en las últimas 4 encuestas, que fueron la encuesta de cultura política, la encuesta de calidad de vida, la encuesta nacional agropecuaria y la encuesta de seguridad ciudadana. Doctor Carlos Duarte, ¿cuál ha sido su experiencia
acompañando al director Oviedo en el DANE. Es muy importante que, por ejemplo, usted, representando al Instituto de Estudios Interculturales de la Javeriana, a la academia en sí, de una institución como de justicia, usted lo represente precisamente en la entidad que maneja las encuestas en Colombia. Bueno, pues he tenido varios momentos de relación con el DANE, ¿cierto? Quizás la primera fue en una amicus curiae que hizo el instituto apoyando la demanda de justicia de los campesinos, demostrando la necesidad de construir esta categoría censal, ¿cierto? La segunda fue por invitación del gobierno y de las organizaciones campesinas a ser parte de la comisión de expertos del campesinado que tenía como finalidad construir este concepto de campesino, y actualmente este año hago parte del CACEN, que es el Comité Asesor del Sistema Estadístico Nacional, en la Sala de Demografía y Salud. Bueno, entonces vamos a develar, doctor Duarte, por favor, qué arrojó esa encuesta. Vale, sí, señor. Creo que lo primero, vuelvo a señalar, es la inclusión de 3 preguntas de categoría censal campesina, donde el pueblo colombiano tiene la posibilidad de decir si se siente identificado como campesino, sí o no, ¿cierto? La segunda es muy importante, dado los procesos de, digamos, de crecimiento de las ciudades y de desplazamiento forzado en el campo, donde pregunta si fue o no campesino, ¿cierto? Y la tercera quiere decir, ahonda por si usted, el lugar donde usted vive, por el lugar donde usted vive se considera campesino o no, un poco delimitando a aquellos que invierten en el campo, agroindustriales, etcétera, tienen inversiones pero no habitan el campo, ¿no? Entonces es un conjunto de preguntas que permiten por primera vez caracterizar esta población y que además permiten de manera, pues no tiene la exactitud del censo porque desafortunadamente en el censo no se pudo preguntar, pero la encuesta de calidad de vida que llega a más de 250.000 personas permite, por los métodos de expansión del sondeo, tener una cifra real de qué tanto porcentaje de nuestra población se identifica como campesina. Y es una cifra no menor. Cerca de 10.7 millones de colombianos se identifican como campesinos. Hoy en el país es una proporción muy importante y además es una proporción que creo yo juega en contra de una interpretación que ha sido corriente en nuestra política nacional, y es que el campesino está en vías de extinción y desaparición, ¿no? Que la descampesinización, como se habla un poco en términos técnicos, es muy profunda, y pues estos resultados, digamos, lo rebaten esa idea, y son un insumo importante, creo yo, para la política pública en general. Hay algunos otros elementos que son importantes. En términos de demográficos también llama la atención, digamos, decirlo con certeza, algo que ya intuíamos, y es que nuestro campesinado se está haciendo viejo. La pirámide poblacional del campesinado, digamos, muestra que esas personas que se identificaron como campesinos están en el rango, sobre todo, entre 35 años y más, ¿cierto? Que es, digamos, una pirámide inversa a nuestra estructura demográfica nacional, donde los sectores más amplios son los de menores de 35, menores de 40. Eso de un lado. De otra parte también nos muestra que en cuestiones de igualdad material de derecho nuestro campesinado es profundamente desigual. Es decir, no tienen menores acceso a servicios públicos como energía, alcantarillado, tienen una muy pobre acceso a maquinaria agrícola, a créditos, a seguros agropecuarios. Asimismo, y esto es, digámoslo, muy importante con respecto a las últimas determinaciones que ha intentado seguir el Ministerio de Agricultura, tiene un pobre acceso al Internet y a la conectividad digital, ¿cierto? Y en cuestiones de seguridad, por llamarlo así, tiene, digamos, es un lugar, es una población que se siente relativamente segura en cuanto al crimen en general, pero muy insegura
con respecto a la ausencia de la presencia de las fuerzas del Estado en sus territorios. Esto es, digamos, una paradoja importante, ¿cierto? Y tiene además unas ideas muy interesantes a seguir ahondando a futuro. Por ejemplo, para ellos no es un factor de inseguridad muy grande los cultivos ilícitos, como sí claramente es en las zonas urbanas, y eso nos da cuenta de la expansión de, digamos, de esta dinámica de cultivos ilícitos en el ámbito rural, ¿no? Y hay, digamos, una serie de elementos que conviene seguir analizando ya con los microdatos en general para ver, porque estas encuestas permiten llegar incluso al nivel departamental o municipal con respecto a sobre todo departamental, a caracterizar este campesinado en su profunda diversidad, ¿no? Porque creo que así como sucede con las comunidades étnicas, que una cosa son los indígenas Guayú en la Guajira, otra cosa son los indígenas Nasa en el Cauca y otra cosa son los Tucán en el Amazonas, a pesar de que todos tienen, digamos, los derechos indígenas, guardan profundas diferencias. Con el campesinado sucede lo mismo, ¿no? No es lo mismo el campesinado de frontera de colonización que el campesinado más asentado en encadenamientos productivos en Boyacá o el campesinado que, digamos, está en los márgenes de la frontera agropecuaria sin acceso a tierra. Cooperando, somos más fuertes, porque con la compañía de más de 250.000 personas logramos las metas más grandes. Coomeva nos facilita la vida. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja, calidad certificada. Solemos olvidar el poder de una risa. Afortunadamente, hay quienes están ahí para recordárnoslo. Solo hay que levantar la cabeza y fijarnos en los detalles. Cigarrería, frutería, peluquería, panadería, charcutería, lavandería, ría, ferretería, latonería, tapicería, modistería, heladería, dulcería. Sí, ría. Lugares cotidianos que nos invitan a hacer algo que no nos cuesta nada, pero nos devuelve mucho. Así que cuando vuelvan a levantar las rejas, devolvamos ese incondicional mensaje. Llenemos sus tiendas, compremos, apoyemos, recomendemos, porque lo único seguro es que ellos siempre estarán ahí, demostrándonos que una sonrisa nos hace más dulce la vida. Un mensaje de Colombina para los miles de comerciantes que nos inspiran y recuerdan que juntos le ponemos sabor a la vida. Colombina, el sabor es infinito. Doctor Carlos, no puedo ocultar mi indignación. Usted lo ha presentado en términos académicos, pero que hemos sacado conclusiones. Son las dos Colombias que hemos tenido siempre. Una Colombia centralista de Estado en Bogotá, y otra Colombia en la ruralidad. Entonces siento mucha indignación y hasta rabia, porque ¿cómo es posible que teniendo lo que tenemos y teniendo los campesinos, que me preocupa que pues sea ya una población que está ya inclusive a fuerza de, que no tiene otra oportunidad, que los hijos han salido, han emigrado a las ciudades, en fin, que no hubiésemos tenido nosotros, por ejemplo, también un atractivo para estos jóvenes, para darles transferencia de conocimiento a través de lo que ellos manejan hoy, que es la tecnología, o pueden estar más habituados. Usted nos habla, por ejemplo, de que no hay conectividad. Este es el país precisamente de un estado que, donde hay más nación que Estado. Eso realmente me indigna, porque no es este gobierno, es el otro, todos los gobiernos, doctor Duarte. Me alegra mucho, pero inmensamente, que la academia esté allí. Ojalá que nunca es tarde, ojalá que nunca sea tarde. Yo no lo creo, porque la tierra pues no se nos va a acabar. Y ojalá precisamente que con este acompañamiento de ustedes del Instituto de Estudios Interculturales de la Javeriana y de Justicia, por ejemplo, pues haya
lo que necesitan ellos, se les dé lo que necesitan, que comencemos mínimamente, aunque sea con la conectividad, y que no haya más éxodo. Además, que precisamente tratemos de voltear, perdón que me haya extendido, es que me sale esto desde por acá, oye, de una forma tan especial, doctor, quiero que usted me comprenda y perdone, y a la audiencia también. Digo, mínimo la conectividad para que los hijos de los campesinos tengan acceso a educación, tengan acceso a especializarse en técnicas agropecuarias y no se desperdicie la tierra de este país. Yo no sé. Doctor, perdone que haya sido tan extenso. No, señor Jairo, tienes toda la razón, digamos, es la misma preocupación que tenemos en el instituto, en la academia y claramente de las organizaciones sociales, que yo creo, en términos de la razón pública, es una preocupación o debería ser una preocupación de Estado, ¿no? Claro. ¿Y por qué te lo digo? Porque a pesar de que ese campesinado desprotegido, con pobre acceso a tierra, con una gran dificultad para sacar sus productos a la comercialización, que ya ha sido puesta de manifiesto numerosas veces en los últimos paros agrarios, donde el campesinado lo ha dicho de múltiples maneras, ese mismo campesinado es el responsable de la seguridad alimentaria de la nación, ¿no? Y nosotros lo decíamos de alguna manera, es eso lo que nosotros llamamos en nuestro texto esa paradoja cuántica, de alguna manera. El campesino es para unas cosas, pero para otras no, ¿cierto? Entonces el campesino, señor presidente, reconocía en su alocución el Día del Campesinado la importancia de ese pequeño campesino en la alimentación cotidiana que hoy, digámoslo, abastece Cabaza, Corabasto, las centrales de alimentos, ¿cierto? Porque cerca de un 70% de la alimentación que consumimos viene de los pequeños productores, ¿no? Pero al mismo tiempo no existe, por ejemplo, en la omisión del actual gobierno, por ejemplo, en firmar la declaración de la ONU sobre los derechos de los campesinos, una declaración mundial que se hace en el seno del Grupo de Derechos Humanos de la ONU, ¿cierto? Que tomó casi 15 años para el sistema de Naciones Unidas poderla conciliar y en la cual pues el gobierno actual se abstuvo de votarla y de cara a la audiencia y por la Procuraduría, la Cancillería pues muestra una respuesta realmente preocupante y sorprendente. Y es que la Cancillería argumenta que no, el gobierno no la firmó porque le parecía muy política. Entonces, pues si la ONU nos parece muy política, digamos, estamos en unos niveles ya, digámoslo, de una complejidad muy grande, porque la ONU se supone la que permite un consenso mundial en función no tanto de una ideología, sino de los derechos mundiales que dan cara a la alimentación, a la protección ambiental, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es esta dualidad entre ser y no ser que se mueve, es importante para unas cosas, pero para otras que tienen que ver con su bienestar propio parece invisible, ¿no? Y esta es un poco la paradoja de nuestro campesinado hoy en día. Sí, en eso radica precisamente el texto de La silla vacía, la paradoja cuántica del campesinado, insumos de una política pública, en que a veces es y otras veces no es. Lo que usted me señala con relación a la ONU, pues es desconcertante. Si nosotros nos sentimos identificados con ser campesinos, 10,7 millones de colombianos, le entendí, o que hay una gran mayoría, nos sentimos identificados como campesinos. Esto no es demandable porque esta es una representación muy importante, doctor Duarte. Es decir, ¿cómo no firmamos la ONU si nosotros somos campesinos? Este país es campesino por excelencia. Totalmente, y en esto, por eso te decía, una tesis común que había hecho Carrera es que este país ya no era rural, sino que era urbano, ¿cierto? Y de hecho, el crecimiento de las ciudades permitía sostener esa idea, ¿no? Pero lo que nos está mostrando es que llevamos menos de 2 generaciones en la cual la gente que hoy mismo habita en las ciudades fue campesino
en su misma generación, o al Claro, menos se siente campesino, ¿no? claro. Lo que es grave, creo yo, es que no existe una política pública dirigida al campesinado, ¿no? Y en eso, mira, quisiera de pronto detener un poco o bueno, fijar la discusión en que el campesinado ha intentado por todos los medios hacer parte de este Estado, pero el Estado pareciera no querer admitir al campesinado en su interior, ¿no? ¿Por qué te lo digo? Además de la demanda, además de diversos proyectos de ley que los senadores campesinos que sin tener una política pública diferenciada acceden por el mismo voto del campesinado en sus regiones, ¿no? Porque hay que decir que, por ejemplo, los senadores étnicos acceden por una política pública diferencial, pero hoy en día tenemos dos senadores campesinos que han accedido por el voto campesino en el Senado y han presentado proyectos de ley para, digamos, reconocer el campesinado y no han sido admitidos, ¿no? Porque pues las bancadas ven en esto algo que es, digamos, lo que no es de su interés, que no genera recursos, entre comillas, eh, para ellos, o bueno, para el país, y ha sido muy difícil poder moverlo. Pero además de eso, el campesinado ha optado por los mecanismos que el mismo Estado le dice que participe. Y creo que el mejor ejemplo de eso es el Plan Nacional de Desarrollo que viene de suceder. El campesinado y sus organizaciones participaron en casi todas las instancias democráticas del Plan Nacional de Desarrollo. Está sustentado en el DNP las múltiples anotaciones que hicieron en ese sentido. Se tomaron el trabajo con el acompañamiento de la academia de presentar un capítulo campesino al Plan Nacional de Desarrollo. Muy completo, bueno, de hecho nosotros acompañamos ese ejercicio, ¿cierto? Y no fue posible integrar un capítulo campesino. Todo quedó reducido a su mínima expresión, diría yo, que es el artículo este que les mencionaba, el 253 del actual Plan Nacional de Desarrollo, donde el gobierno se compromete a hacer una política pública campesina, ¿cierto? Entonces, de presentar un capítulo, quedó en un artículo, ¿cierto? Y ahora estamos en la discusión de ese artículo, de cómo hacerlo, de cómo promoverlo. Las mismas organizaciones campesinas promovieron y fue fruto de los últimos paros agrarios la creación de una oficina de asuntos campesinos en el Ministerio del Interior, que realmente ha sido la tristeza de su desarrollo. Solamente está el título, porque no tiene ni recursos, no tiene ni personal. Este año, el nuevo viceministro del Interior, el doctor Baena, se comprometió en la audiencia pública y argumentó pasar, digamos, esta oficina de asuntos campesinos a una nueva sección donde ojalá tenga los recursos suficientes para operar, ¿no? Entonces, pues, es en este contexto en el que nos encontramos. Yo quisiera remarcar que el campesinado le dice a nuestro Estado colombiano, a nuestra nación, nosotros somos colombianos también, somos los colombianos que somos responsables de la soberanía y la seguridad alimentaria de este país, y eso en otros contextos como el de la pandemia se ha vuelto crucial y una cosa de seguridad de Estado en muchos países. Miren, la Unión Europea acaba de aprobar 100.000 millones de euros para apoyar su campesinado, casi que para subsidiarlo. El caso turco, el caso norteamericano, que subsidia fundamentalmente toda su agricultura, y en el caso colombiano lo que hemos hecho contrariamente es abrir la importación de alimentos de una manera, digamos, inexplicable. En pleno contexto de pandemia, el Ministerio de Agricultura y el gobierno tomó la decisión de importar cereales de una manera unilateral, sin tener en cuenta la producción colombiana, y pues realmente es absolutamente, digámoslo, incoherente, ¿no? Digamos, una dinámica mundial en la cual todos los estados se preocupan por mantener su autonomía alimentaria, y un contexto actual en el cual pareciera ir en contravía, abriendo aún más los mercados a las importaciones, que a largo plazo lo que hacen es seguir destruyendo el pequeño campesino. Y bueno, no solo el pequeño campesino, habría que decirlo, también a los agroindustriales que se dedican a este sector de los cereales. Entonces, creo que en el fondo lo que hay es una tensión muy fuerte entre el Estado, que históricamente ha intentado volver al campesino un trabajador rural, y el campesinado, que se mantiene subsistiendo, produciendo alimentos,
existiendo de una manera precaria pero digna en sus territorios. Doctor Duarte, ¿quiénes son los dos representantes de los campesinos en el Congreso de la República? El señor Alberto Castilla, de parte del Polo Democrático, y el senador César, no me acuerdo, de Dignidades Agropecuarias, que fue muy importante como vocero del último paro nacional, César, no me acuerdo del apellido, pero son los hoy en día senadores campesinos. Bueno, pues es crucial sacar adelante este artículo y estar pues encima. Pero lo que usted dice, doctor Duarte, muy preocupante que este país que tiene la capacidad, las tierras, siempre lo decimos, los microclimas, que es campesino, tenga que hoy importar, creo que la cifra es de 14 billones de toneladas de alimentos. Eso es una cosa que uno no se la imagina, doctor Duarte. Total, sí, la importación de alimentos, digamos, lo que funciona muy bien en términos de una economía global para reducir costos y sobre todo funciona para la producción agroindustrial, ¿no? Porque a la final, digamos, los que importan alimentos y producen alimentos, que no son digamos, los sintetizan, digámoslo, les importa es que la materia prima sea lo más barata posible, ¿cierto? Pero no tiene en cuenta que de alguna manera esa balanza económica es desequilibrada porque algunos países subsidian mucho más la producción que otros, ¿no? Entonces, pues a mediano y corto plazo lo que terminamos siendo es dependientes de la importación de alimentos. Eso de alguna manera, a pesar de que se ha intentado hacer y profundizar desde el 90 para acá, realmente gran parte del consumo cotidiano del pueblo colombiano está basado en la producción campesina, ¿no? Pero en momentos como este, donde las fronteras se cierran por causas de la pandemia, pues digamos que esa importación de alimentos queda un poco en cuestión. ¿Hasta qué punto se está entregando parte de la soberanía nacional al, digámoslo, no fortalecer una producción de alimentos endógena que al menos cubra la balanza alimentaria de nuestra nación? Así es, muy claro. Punto principal entonces después de esta conversación y de las reuniones y producto de este trabajo con el DANE, que la población campesina se vuelva censal, que sepamos qué es lo que necesitan, qué es lo que hay, para dónde van, qué piensan, en fin, eso es muy importante. Entonces, a partir de esto, doctor, y le iba a preguntar algo, me llama la atención, de que se pida asiento al pie del Ministerio del Interior, pero no en el Ministerio de Agricultura, no lo comprendo. Esta es toda una discusión y esta es muy interesante, Airo. ¿Por qué? Porque el Estado colombiano ha pensado que el campesinado solamente es aquel el que produce, ¿cierto? Y solamente ha intentado construir política pública para sustentar la producción entendida en términos amplios, ¿no? Pero el campesinado no se siente reconocido solamente bajo esa, digamos, bajo esa dimensión. Y creo que ahí hay una metáfora que a mí me gusta mucho citarla, que es el de un campesino de Nariño, Robert Daza, que dice: el Estado a nosotros solamente nos reconoce las manos, pero no nos reconoce ni la cabeza ni el corazón. Es decir, no nos reconoce que tenemos una cultura, no nos reconoce que tenemos un territorio, no nos reconoce que tenemos sistemas de recreación propios, es decir, una idiosincrasia propia. Pareciera de alguna manera colateral que los únicos que tienen cultura, digamos, son las minorías, ¿cierto? Pero el campesinado lo que afirma es que ellos necesitan una política integral de reconocimiento campesino, no solamente a la producción en términos de trabajador agrario, sino la producción en términos de economía familiar campesina, pero también un reconocimiento a su diferencia y a sus precariedades en salud, en educación, en servicios públicos, una garantía
como a veces parecería haber hecho carrera de que el campesinado es el colono que deforesta y es el que está tumbando la Amazonía, cuando en realidad no es el campesinado, sino son los grandes conglomerados forestales que intentan producir materias primas, pero se intenta macartizar de alguna manera a este sujeto campesino, al pequeño campesino, al agricultor. Por eso, doctor, tenemos la suerte que tenemos. Y usted ha citado siempre la palabra Estado. Completamente de acuerdo. El Estado. Porque hemos pasado por todo tipo de gobiernos y seguiremos pasando, ¿no? Pero seguirán los campesinos, como bien lo define nuestro querido amigo, el señor Daza, ¿no? Solo nos reconocen las manos. Doctor Carlos Duarte, muchas gracias. Nosotros sí estamos aquí con la ruana puesta. Nosotros estamos con las manos, con el corazón, con todo nuestro cuerpo, desde la sala de Jairo, para hablar del campesinado colombiano. Y ese trabajo digno de admiración, de felicitarnos a ustedes, al Instituto de Estudios Interculturales de la Javeriana, a de Justicia. Nos alegra que la academia esté cerca de ellos, de manera que estoy seguro que muy pronto vamos a tener mejores noticias. Muchas gracias, doctor Duarte. Una cosita, Jairo, para Sí, finalizar, ¿no? Nosotros con De Justicia y la universidad lo que hacemos es acompañar, ¿no? Pero yo creo que digamos, los aplausos se lo deben llevar los mismos campesinos y sus organizaciones, que son los que nos convocan, ¿no? Está bien, así es. Bueno, Muchas gracias. comprendo su filosofía, doctor. Muchas gracias. Pues muy amable, doctor. A ti, aquí quedaré pendiente como siempre de estar en tu programa, como siempre maravilloso, y muchas gracias por abrirnos este espacio. Gracias, señores. Nuestro compromiso, nuestra vocación de tener personas como usted, tan probas, tan preparadas, tan calificadas y que estén haciendo país. Esto sí es construir país. De manera que estas minorías y estos sectores que los tenemos abandonados, nada menos que el de la alimentación, que los campesinos de Colombia, un país campesino, un país de mula, un país de machete, un país de manos laboriosas, es este país, un país con la madre tierra esperando para que la siembren, la consientan, país para tener diversidad de productos, frutas, vegetales, granos, ¿no? Importando millones de toneladas de alimentos en esta pandemia, cereales. Yo no sé, yo no sé para dónde vamos. Si usted que está viendo este programa nos quiere decir algo, le agradeceríamos mucho que nos diga cuál es su opinión. Nunca dejemos de soñar, nunca. Cooperando somos más fuertes. Contenidos de interés, contenidos de construcción de país en la sala de Jairo.